Abre tu Biblia, por favor. Vamos juntos a la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1. Estamos avanzando, lentos pero seguros, en Romanos. Este libro tan importante, esta carta tan importante que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma y también a los creyentes de toda la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. ¿Te has preguntado o te has topado con personas a la hora en la cual tú estás compartiéndole el Evangelio, donde realmente ellos no logran como que apreciar o ver la necesidad de lo que tú les estás diciendo? Les hablas de Jesús y de que Jesús murió por ellos, que Jesús dio su vida, que Dios nos ama. Y a lo mejor puede sonar como algo impresionante. Realmente les cuesta entender por qué una persona como Jesús moriría por una persona como ellos. A lo que voy es, Pablo aquí nos va a responder por qué tú y yo y por qué cada persona necesitamos del Evangelio. Y es lo que Pablo va a explicarnos de aquí a partir del verso 18 hasta el último verso del capítulo 3. Es una sección que, si estuviste aquí al inicio de nuestra serie, hace un par de domingos atrás, usamos una palabra para como resumir lo que se trata esta sección del 1 al 3, y es condenación. Entonces, ¿por qué necesitamos del Evangelio de Dios? Por la misma razón que un enfermo necesita de un doctor. O por la misma razón que un acusado necesita de un abogado. Esa es la razón por la cual necesitamos el Evangelio de Dios. Mira lo que Jesús escribió en Marcos 2:17. Dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En esa parte Jesús no está diciendo que algunos son sanos y otros son enfermos. Lo que Jesús está diciendo en ese texto, si tú lees el antes y el después, es que estando todos enfermos, algunos piensan que están sanos. Eso es lo que Jesús está diciendo, porque está hablando con los religiosos de su tiempo. Entonces, ellos piensan que ellos están sanos, pero realmente Jesús está diciendo que todos están enfermos. Ahora, ¿quiénes son los que vienen con el doctor? Los que reconocen que están enfermos. Si yo no reconozco mi enfermedad, no veré mi necesidad de un doctor. Y al no ver mi necesidad de un doctor y al no ir al doctor, no encontraré la sanidad que ando buscando. Esa es la idea de la enseñanza de Jesús ahí. Entonces, si lo viésemos en términos médicos, y si Pablo fuese un doctor, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 al capítulo 3, él va a ser el especialista que nos va a dar el diagnóstico de nuestra condición espiritual. Este es el diagnóstico del hombre, del 1 al 3. Ahora, si lo viésemos en términos jurídicos, por ejemplo, y Pablo fuese un abogado, en Romanos 1 a Romanos 3, Pablo va a ser el fiscal acusador que nos mostrará nuestra situación legal ante el tribunal de Dios. Entonces, esa pregunta, ¿por qué necesitamos del Evangelio de Dios? Por lo que Pablo va a escribir a partir de ahora. Estamos enfermos, si lo viésemos en términos médicos, si lo viésemos en términos jurídicos, somos culpables. Por eso necesitamos la buena noticia, por eso necesitamos el Evangelio. Y Pablo va a tomarse muchos versículos para explicarnos realmente de qué se trata esto. De los versos 18 al verso 32, Pablo va a mostrarnos que el gentil es culpable. Y cuando Pablo y la Biblia, el Nuevo Testamento, habla y usa la palabra gentil, está refiriéndose a todos aquellos que no son judíos. Todos los no judíos son culpables ante Dios. Eso es lo que Pablo va a mostrar del 18 al 32. En el capítulo 2, del 1 al 16, va a mostrar que el moralista es culpable también. Una persona moralista es una persona que vive bajo un estándar, o dice tener un estándar, pero no vive bajo el estándar que él tiene. Es una buena persona, tiene buenos valores, pero aun y que sus valores son buenos, él no vive bajo su propio estándar. Los viola, los transgrede. Y Pablo va a decir que el moralista, por muy buenos principios que tenga, también es culpable ante los ojos de Dios. En el capítulo 2, verso 17 al capítulo 3, verso 8,
Pablo va a decir que el judío es culpable también. Los que tenían la ley de Dios, los que conocían la voluntad de Dios, también son culpables ante Dios. Y finalmente Pablo termina magistralmente esta sección del capítulo 3, verso 9 al verso 20, diciendo básicamente que todo el mundo es culpable ante los ojos de Dios. Entonces, esta es la sección que es pesada, esta es la sección que es incómoda, pero este es el diagnóstico que el doctor nos tiene que dar si queremos salir del problema en el que estamos. Este es el informe, el documento legal que necesitamos entender de cuál es nuestra situación legal ante Dios si queremos salir de este problema que tenemos ante Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es lo siguiente. Si tú no reconocemos nuestra condición espiritual, nunca voy a entender cuál es mi verdadera necesidad del Evangelio. Por eso cuando una persona tú le hablas de Jesús y solo le hablas de que Jesús lo ama, qué bueno que alguien me ama, yo también me amo. Pero si esa persona no entiende realmente cuál es su estatus delante de Dios, nunca va a poder apreciar por qué una persona como Jesús lo amó y dio su vida por él. Entonces Pablo nos habla de que el Evangelio, esta buena noticia, es el poder de Dios para la salvación. Pero para poder apreciar esta buena noticia tenemos que conocer primero cuál es la mala noticia. Ahora, fíjate el verso, vamos a leer del verso, toda la sección para tener una idea general y después vamos a ver ciertas cosas de cada versículo. Dice verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces Pablo comienza esta sección que acabamos de leer con un concepto y con una verdad que es bastante incómoda y bastante impopular y algo que no se habla mucho en la iglesia moderna. Y es lo que él dice ahí en el verso 18, la ira de Dios. Realmente en este año, como decía un autor, ¿cuántos sermones sobre la ira de Dios hemos oído? O yo, Edgar, ¿cuántos sermones sobre la ira de Dios he predicado? Entonces, no es un tema popular, es un tema que nos causa un poco de conflicto pensar. Aquí vemos, y Pablo nos dice, no es la única parte, pero Pablo nos muestra acá que la ira es un atributo de Dios. Es algo que Dios tiene y que Dios es también. ¿Dónde empieza el conflicto en nosotros para entender esta verdad sobre Dios de la ira que Él tiene o de la ira de Dios? Nuestro conflicto es porque tenemos una idea errónea. Puede ser que de plano o no conocemos a Dios o conocemos muy poco a Dios. Por esto esta idea de Dios e ira como que en nuestra mente es incompatible, porque no lo conocemos o lo conocemos muy poca. Generalmente el conflicto tiene que ver porque en nuestra mente ira y Dios son cosas que se oponen entre sí. No le estamos haciendo un favor a Dios al echarle esta etiqueta de que Dios se enoja. ¿Por qué? Porque pensamos en la ira en términos humanos, en cómo tú y yo sentimos ira. Entonces siempre también tenemos problemas para entender el amor de Dios porque entendemos el amor de Dios en cómo tú y yo percibimos el amor. Es el mismo problema. Tratamos a través de nuestra experiencia entender quién es Dios. Pero realmente ira y Dios no son incompatibles porque la ira que Dios siente o la ira que Dios posee no es o no funciona en los mismos términos que funciona nuestra ira y nuestro enojo como hombres. Generalmente cuando pensamos en ira, pensamos en términos humanos como falta de dominio propio. Una persona se airó y como que perdió el control, perdió los estribos y empezó a gritar, a manotear, a insultar. Así pensamos en ira en términos humanos. A veces pensamos en ira como una explosión de furia y evidentemente es algo pecaminoso. Entonces cuando pensamos así, como nosotros reaccionamos o como han reaccionado en contra de nosotros,
decimos, no, entonces ira y Dios son cosas incompatibles, porque Dios no es así. Y sí, Dios no es así. Acuérdate que nuestra Biblia y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en español, no en hebreo el Nuevo Testamento, en griego. Y Pablo o los escritores, los autores del Nuevo Testamento usan diferentes palabras para hablarnos de diferentes cosas. A veces en español es una sola palabra, pero en el original usan diferentes palabras para dar diferentes connotaciones. Por ejemplo, nosotros hablamos amor, pero los griegos tenían muchas palabras distintas para hablar sobre el amor. Eros, ágape, storge, diferentes palabras para referirse al amor. Lo mismo es con la ira. Hay una palabra que los griegos usaban y que aparece en el Nuevo Testamento que es thumos, con th, thumos, que se refiere a ira, pero esa es una ira que tiene que ver con una ira pasional, con una furia, con algo que tiene que ver con una furia fuera de control. Esa es la palabra thumos, pero no es la palabra que Pablo usa aquí para referirse a la ira de Dios. No es thumos, sino la palabra que usa él es orge. Y esa palabra habla de enojo, pero habla de esto, habla de una indignación intensa o una intensa indignación. Nunca es pecaminosa, nunca es irracional y nunca es descontrolada, pero es una indignación intensa, es ira, en ese sentido de la palabra. Y eso es lo que Pablo está diciendo sobre Dios. Dios siente una intensa indignación. Nunca fuera de control, nunca descontrolada, nunca irracional y nunca pecaminosa. Pero siente una intensa indignación ante que, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Vamos a hablar ante que se indigna Dios. Esta es la cosa que decimos, no, entonces es que ese no es el Dios que yo he oído, pero no es algo que solamente aparece mencionado acá. Hay muchos versículos, si tienes una Biblia con concordancia, al final de tu Biblia, busca la palabra ira y vas a ver todas las referencias a la ira de Dios. Pero quiero leerte algunos versículos, puedes anotar y después leerlos en su contexto. El primero de ellos es Juan 3:36, son palabras de Jesús y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesús está diciendo, la persona más amorosa que ha pisado la faz de la tierra, está diciendo que hay tal cosa como la ira de Dios y esa ira permanece sobre toda persona que decide rechazar a Jesucristo. Si tú lees el libro de Apocalipsis, lo estudiamos hace un par de años, me parece que es en el capítulo 6, donde habla de la ira del Cordero. Es la ira de Jesús, no es, dice, no, el Padre es el que está irado, Jesús no se enoja. Ok, lee Apocalipsis 6, ahí está la ira del Cordero. Piensa tú, ¿qué tomará a que un cordero se llene de ira? Generalmente un cordero es el animal más apacible, pero ¿qué llevaría a un cordero a llenarse de ira? Y Apocalipsis está diciendo que el cordero, que es Jesucristo, tiene ira. Ira así como estamos hablando, una intensa indignación, nunca pecaminosa, nunca irracional, nunca descontrolada. Pablo en otra carta, en la carta a los Efesios, es Efesios 5:6, también escribió lo siguiente. Que nadie los engañe, dice, con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Puedes leer los versos anteriores y te vas a dar cuenta sobre qué está refiriéndose, sobre qué persona puedes leer después. Pero básicamente y claramente habla de que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No es un tema que podemos como que quitar de la Biblia. El verso 16 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si te fijas, dice, porque la ira de Dios. Pablo está dándonos en esas palabritas la razón por la cual la ira de Dios está. Estas palabras, ¿por qué, pues, si no? Son palabras importantes cuando leemos la Biblia. Se le conoce como palabras conectoras. Son palabras que te usan o se usan para conectar la idea previa con la idea que se va a dar en ese momento. Y Pablo nos está diciendo la razón por qué existe la ira de Dios. Porque la ira de Dios hace esto, pero ¿por qué? Por lo que dice en los versos 16 y 17. Por específicamente lo que dice en el verso 17. Habla de, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La ira de Dios es porque está la justicia de Dios. Por eso Dios tiene ira, porque Dios es justo.
Esa es la razón de su ira. Entonces, la ira de Dios es la reacción de Dios al ver, dice Pablo en el verso 18, la impiedad y la injusticia de los hombres. Cuando la Biblia habla de justicia, quiero resumírtelo, está hablando de, dice, la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Okay, la justicia es la cualidad de ser moralmente perfecto y sin pecado. Pero es una palabra importante porque Pablo la va a usar muchas veces. Entonces, justicia es la cualidad de ser moralmente perfecto y sin pecado. Y esa es la razón por qué está la ira de Dios. Porque Dios es un Dios justo, que no tolera el pecado. Su ira, tanto como su justicia, es un atributo de nuestro Dios. Y Dios dejaría de ser justo si no juzgase el pecado. ¿Qué es lo que nos quejamos todos los que vivimos en este país? Corrupción. Y lo que nos quejamos es que básicamente en este país, aunque haya muchas leyes, no se aplica la ley o se aplica mal. Hace muchos años leí un artículo que México es uno de los países del mundo que tiene más leyes. ¿Y cómo nos ha ido con más leyes? ¿Ha habido una diferencia en que haya más leyes? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que hay leyes pero no se aplican, no se juzga con justicia. Y nos quejamos de la corrupción, de la impunidad. Y eso es un sentido muy natural que tenemos todos. Vemos algo injusto y nos molesta, no nos gusta. Decimos, ¿cómo puede esa situación permanecer así? Y exigimos justicia porque tenemos ese sentido de justicia innato en nosotros porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón. Entonces, esta idea de que Dios juzga es coherente con su carácter. Dios dejaría de ser justo si Él no hiciese nada en contra del pecado. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Básicamente, hemos como normalizado el pecado, yo le llamo sanitizado el pecado, le hemos cambiado el nombre a cosas que eran pecaminosas, ahora le damos otros nombres. Antes era mentir, ahora es exagerar. Cosas así. Entonces, la ira de Dios está porque está la justicia de Dios y su ira es una reacción de Dios al ver la impiedad y la injusticia. La impiedad tiene que ver con cuando pecamos en contra de Dios. Esa es una definición sencilla de impiedad. Es nuestro pecado en contra de Dios y es vertical. Es este asunto que ocurrió en el Edén. Quisimos ser autónomos de Dios. Queremos vivir vidas independientes, de autogobierno, de autocontrol. Entonces nos separamos de Dios, desobedecimos, no le creímos y creímos una mentira. Y pecamos en contra de Dios. Y cuando pecamos en contra de Dios, eso es impiedad. Pero también dice que Dios, su ira se manifiesta no solamente en contra de la impiedad, sino en contra de la injusticia. Y la injusticia tiene que ver con el plano horizontal. Es cuando pecamos en contra de nuestro prójimo. Es pecado contra el hombre. Entonces Dios está justamente y santamente indignado por la impiedad, o sea, cuando pecamos en contra de Él y también cuando pecamos contra nuestro prójimo. Entonces, solo si entendemos el verso 18, que hay tal cosa como la ira de Dios, vamos a poder abrazar y amar los versos 16 y 17. Que el poder de Dios es salvación, que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Si yo no entiendo el verso 18, que hay tal cosa como la ira de Dios, yo nunca voy a poder entender, abrazar y disfrutar el evangelio. Que Dios efectivamente está dispuesto a solucionar y arreglar el problema que tenemos con Él. Ahora, ¿qué es lo que provoca la ira de Dios? Claro, aquí Pablo dice el verso 18 que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia. Eso quiere decir algo muy importante, que Dios no está indiferente a lo que la humanidad hace. No es como que Dios creó al universo, creó al hombre y el hombre cayó y pecó y como que se desentendió y le dio la espalda y como que no está viendo realmente lo que está sucediendo aquí en el patio trasero, ¿no? No. Su ira está activamente involucrada y funcionando cuando Dios ve la injusticia en este mundo.
Entonces, mucha gente dice, ¿y por qué Dios permite lo malo? Bueno, y cuando Dios hace algo, dice, ¿y por qué Dios juzgó acá? O sea, siempre hay una razón para quejarse en contra de Dios. Cuando no hace nada y cuando hace algo, ¿por qué hizo algo? Se le pasó la mano. Entonces, Dios está claramente interesado, involucrado, al tanto de lo que está ocurriendo en su creación. Y no está indiferente al pecado, no está indiferente a lo que hacemos como humanidad. Él está indignado por el pecado, indignado. Ahora, específicamente Pablo nos da 3 cosas por las cuales él está claramente indignado y como que la pregunta es, ¿qué provoca la ira de Dios? Sí, dice en general la impiedad y la injusticia, pero Pablo le pone nombre y apellido a esas cosas. ¿Cuál es la impiedad y la injusticia que provoca específicamente que esta ira de Dios se manifieste? Son 3 cosas. La primera es el intento del hombre de suprimir la verdad. Fíjate el verso 18 al final. Dice que con injusticia, mi versión de la Biblia dice, restringen la verdad. La Reina Valera pone, suprimen la verdad. Me gusta más esa palabra, suprimir la verdad. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? El intento humano de suprimir la verdad. El hombre está restringiendo, está suprimiendo la verdad. Eso es lo que despierta o hace que la ira de Dios se manifieste. ¿Qué implica esto de que el hombre suprime la verdad? ¿Qué significa eso? Número 1, es que para poder suprimir la verdad significa que la verdad primeramente se tuvo que haber dado a conocer. Tú no puedes suprimir algo que no está desde antes. La idea de suprimir la verdad es que Dios se ha revelado claramente y ha revelado claramente lo que Él es y lo que Él pide. De hecho, eso lo va a explicar el verso 19 y 20. Pero por el momento es eso. Dios se ha revelado claramente. Entonces, Dios no está ni perdido, ni está jugando a las escondidas con la humanidad. Dios no está perdido. Los perdidos éramos nosotros. Dios no está jugando a las escondidas. El punto de partida que Pablo está estableciendo acá es que el hombre reconoce naturalmente y al inicio la existencia de Dios. Eso es suprimir la verdad. Es que tú conoces la verdad y con el tiempo empiezas a suprimirla, a tratar de aplastarla y a silenciarla. Toda persona, todo hombre, dice Dios, no Pablo, no yo, en el fondo de su corazón sabe que Dios existe y que Dios es una realidad. De ahí partimos. Lo que sucede después es que el hombre empieza a cuestionar, a racionalizar y a suprimir la verdad. Pero desde el inicio, tú le hablas a un niño el concepto de Dios y no te lo cuestiona. Nos volvemos escépticos a medida que vamos creciendo. Pero desde el inicio tenemos una clara noción de que no estamos solos, de que alguien nos puso acá y que hay una mente detrás del mundo en el que vivimos. Partimos desde la verdad, pero nuestro corazón pecaminoso y incrédulo empieza a querer resistir y suprimir la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces Dios se ha revelado claramente, Dios no está escondido, no está perdido, y el punto de partida para cada ser humano es un conocimiento de que existe un Dios. Otra cosa implícita en esto, de suprimir la verdad, por eso la ira de Dios se revela, es que el hombre no está buscando a Dios. Y eso no lo dice acá, pero mira, ve al capítulo 3, verso 11. Romanos 3, 11, vamos a llegar ahí en un par de semanas. Pero ¿qué dice Pablo? Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El hombre no está buscando a Dios, pero Dios está buscando al hombre. Esa es la Biblia, ese es el Evangelio. El hombre no está buscando a Dios, pero Dios está buscando al hombre. Dios se revela, Dios no está jugando a la escondida, Dios está mostrando que Él existe, que Él es real, pero ¿qué está haciendo el hombre? ¿Qué estábamos haciendo tú en algún momento en nuestra vida? O a lo mejor todavía lo estás haciendo en tu vida, si no has venido a la fe en Jesús. Tú y otros están simplemente intentando cancelar y silenciar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué suprimimos a Dios? ¿Por qué queremos cancelarlo? ¿Por qué queremos, como dice aquí, restringir la verdad de Dios? Por autonomía. Y a eso me refiero con este anhelo que tenemos todos de autogobierno y de, entre comillas, libertad.
¿Por qué? Porque el reconocer que existe un Dios, inmediatamente y automáticamente eso nos hace responsable ante un ser superior. Somos responsables ante Dios y eso no nos gusta. Y es la razón por la cual suprimimos la verdad. Porque si Dios es real y lo es, eso nos hace estar en un problema con Dios. Porque hay alguien al cual debemos de rendirle cuenta de nuestra vida. Entonces, si lo pensamos bien y si entendemos lo que Pablo está diciendo acá, este asunto de no creer en la existencia de Dios, a lo mejor en un inicio puede haber cierto ingrediente de una duda intelectual, pero eso se puede resolver rápidamente. Dios nos da evidencia de su existencia. Pero el problema o el gran problema de no creer en la existencia de Dios no es intelectual, es moral. Si yo vivo la vida que vivo y sé que existe un Dios y Dios, ¿quién es Él? Yo estoy en serios problemas. Entonces no quiero estar en serios problemas, voy a pretender y voy a vivir como si Dios no existiese. Y voy a hacer lo que yo quiero. Mira, acompáñame en tu Biblia, quiero que lo leamos juntos, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan 3, 16, versículo que sabemos de memoria probablemente, pero es bueno leerlo hasta el verso 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el ofrecimiento de Dios para toda la humanidad. Verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, ¿ama la luz? No, dice, odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El problema es moral, no es intelectual. Si hay una luz y yo estoy haciendo cosas malas en la oscuridad, yo no quiero venir a la luz. Porque mis malas obras, dice Jesús, van a ser expuestas. Entonces mejor me quedo en lo oscurito y sigo haciendo lo malo. Sigo pecando. Entonces no es un problema intelectual. Puede haber eso al inicio. Hay gente que, y a lo mejor tú eres un jovencito sobre todo, que a lo mejor tiene dudas, y es bueno tener dudas, pero que las dudas deben acercarnos a Dios para las respuestas. No alejarnos. Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas. Y Dios nos da buenas razones para creer. La fe que Dios quiere que tengamos en Él no es una fe ciega. Dios nos da razones. Por algo nos dio una mente, capacidad para pensar y razonar. Pero cuando Dios responde las preguntas, ya deja de ser un asunto intelectual, pasa a ser ahora un tema moral. Cuando veo la luz y digo, y la luz me muestra que me empieza a mostrar que estoy todo sucio y mi vida es un desastre, tengo que tomar una decisión. ¿Voy a cambiar o voy a seguir prefiriendo andar caminando por el callejón oscuro? Nadie me ve, pues sigo haciendo lo que quiero, no implica un cambio en mi vida. Entonces, es un asunto moral. Entonces, el hombre suprime la verdad. Y algo que está ocurriendo en los tiempos en los que vivimos, una manera de suprimir la verdad es redefiniendo el lenguaje. Hoy en día vivimos en un tiempo donde el mundo está redefiniendo el lenguaje. Lo que antes era matrimonio, por ejemplo, y era de una manera, ahora el matrimonio puede ser de esta otra manera. Lo que antes era un hombre y una mujer, ahora es cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Pablo va a hablar, vamos a ver eso el próximo domingo. Entonces, una manera de suprimir la verdad es redefiniendo el lenguaje, lo que las palabras significan. Y ese es todo el poder en la narrativa. ¿Cuántos de nosotros nos dimos cuenta cuando de repente, así de la noche para la mañana, pero no fue de la noche para la mañana, se nos cambió en los documentos cuando tenías que hacer, por ejemplo, tu check-in, ya no te dicen cuál es tu sexo, es cuál es tu género. Y no dijimos absolutamente nada, porque sexo tiene que ver con biología, pero género tiene que ver en cómo tú te percibes a ti mismo. Muy ambiguo. Así comenzamos a suprimir la verdad.
redefiniendo el lenguaje, lo que las palabras significan. Vivimos en un mundo y en un tiempo que los estudiosos lo llaman postmoderno. Nuestra cultura es postmoderna, está después de la modernidad. Y básicamente, ¿qué quiere decir postmoderno? Postmoderno, en una frase cortita, quiere decir la verdad absoluta no puede conocerse. Ese es un mundo postmoderno. ¿Qué es lo único que yo conozco? Es cómo yo me siento. Entonces, ahora lo que yo siento define la verdad. No es algo racional, no es algo absoluto. Y vamos a deshacernos de todas las cosas absolutas que nos han impuesto, como la religión, por ejemplo. Dejamos a Dios a un lado y empezamos a redefinir muchas cosas, no por la razón, no por la realidad, sino en cómo nosotros percibimos las cosas. Y empezamos a cambiar el lenguaje y empezamos a suprimir la verdad. Postmoderno, acuérdate esa frase. Una escritora que leo, me gusta mucho lo que ella escribe, se llama Alisa Childers. Dice, la palabra postmoderno, dice, no apareció hasta más adelante en la historia, pero el diablo era postmoderno antes de que el postmodernismo fuese una palabra. Y eso realmente tuvo que ver con la deconstrucción o redefinir el lenguaje que la serpiente hizo con Eva. Con que Dios te dijo, sí, Dios dijo eso, pero su palabra quiere decir en realidad esto otro. Reconstruir o deconstruir, que básicamente es destruir. Destruir el significado de las cosas, redefinirlos. Esto es rojo, no, ahora va a ser verde. Esto está derecho, no, ahora va a ser chueco. Entonces, una manera en la que en el mundo en el que vivimos estamos suprimiendo la verdad es redefiniendo el lenguaje. Y a veces como cristianos lo estamos abrazando sin ningún problema. ¿Qué segunda cosa provoca la ira de Dios? Versos 19 al 20, negar la existencia de Dios. Volviendo a Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente, o la Reina Valera creo que dice manifiesto. Dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Negar la existencia de Dios es algo que provoca la ira de Dios. Pablo está diciendo algo, la creación claramente, y lo repite, es manifiesto, es evidente, es claro. La creación claramente testifica y revela la existencia de un creador. Y Pablo dice, se ve con claridad cuando vemos la creación. Y Pablo llega a esta conclusión. La creación deja al hombre sin excusa de que existe un Dios. Esa es toda la idea de Pablo en esta sección. No tenemos excusa. ¿Y por qué no tenemos excusa? Porque la creación habla de un creador que está detrás. Hay una mente inteligente detrás del mundo creado. El Salmo 19, verso 1 al 6, es un salmo que me gusta leer, y me gusta leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta como de una manera un poco más poética, habla de este asunto de la creación. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento, dice, despliega la destreza de sus manos. O sea, cuando ves el universo está desplegada, qué tan hábil Dios es con sus manos. Es un lenguaje poético, obviamente. Dice, día tras día no cesan de hablar. ¿Qué no cesa de hablar? La creación, los cielos. Noche tras noche lo dan a conocer. ¿Dan a conocer a quién? A Dios, al Creador. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda al sol. Aquí estoy todos los días. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Pablo está diciendo, mira, si tú ves el universo, la creación, vas a llegar a una sola conclusión. Detrás de todo lo creado hay un creador. Hay un creador. Detrás de cada cosa que se ha fabricado, en el mundo en el que vivimos, hay una mente detrás. El origen de ese producto, de ese artefacto, de ese servicio,
es una mente inteligente que le dio origen a eso, y no solamente le dio un origen, sino que también definió cuál es su propósito. Un inventor crea algo, hay una mente detrás de cada invento. Y detrás de cada invento no solamente encontramos su origen, sino que también encontramos su propósito. Cada cosa se diseñó, se construyó, se fabricó para algo. Y esto es muy importante. El profesor John Lennox dice, la ciencia no nos puede dar todas las respuestas. Y lo dice un físico, matemático físico, brillante, cristiano, profesor de la Universidad de Oxford. Él dice, la ciencia no tiene todas las respuestas, tiene algunas respuestas. La ciencia nos puede explicar cómo funciona el universo, pero la ciencia no nos puede decir por qué el universo existe, por qué fue creado. Y él pone el ejemplo de una tía que hacía una tarta de manzanas, creo, y dice, yo podría decirte que tiene manzanas, que tiene harina, que tiene esto, pero yo puedo analizar de qué está hecho sin saber para qué fue hecho esa tarta de manzana, dice. Y eso es la ciencia, solo te puede dar datos, pero nunca te va a decir el propósito por el cual el universo fue creado. Eso nos lo dice Dios. Entonces, Pablo dice, el universo claramente nos muestra que hay un creador detrás, que hay un propósito. Nada es autoexistente. Había un ateo, falleció hace un par de años, una década quizás, un poquito más, que fue considerado el ateo más grande del siglo XX. Su nombre es Anthony Flew. Ahora, al final de sus años, él vino a una conversión. Y él escribió lo siguiente. Ahora creo que hay un Dios. Ahora creo que la evidencia apunta a una inteligencia creativa, casi en su totalidad debido a las investigaciones del ADN. Lo que creo que ha hecho el material del ADN es haber demostrado, por la casi increíble complejidad, dice, de los arreglos necesarios para producir vida, que la inteligencia debe haber estado involucrado en lograr que estos elementos extraordinariamente diversos trabajen juntos. Dice, es imposible que el ADN haya venido de la nada y del azar. Y estudiar la ciencia de verdad, no pseudociencia, llevó a Anthony Flew, considerado el ateo más brillante del siglo XX, a su conversión. El argumento del ajuste fino, estudia esas cosas, nada más te las estoy dando ahí para dejarte la tarea. Busca en internet ajuste fino. Y la idea es que el universo está colocado tan precisamente que si sufriera nada más unas diferencias milimétricas, el universo completo sería un caos y no podría haber vida. Resulta, curiosamente, que los planetas están en el lugar que tienen que estar. Mágicamente, no. Si la creación, si el universo estuviese en otro lugar, las diferentes cosas estuviesen en otro lugar, el universo no podría existir. Ajuste fino se llama. Pablo dice, hey, estamos sin excusa porque basta mirar el universo, la creación, usar un telescopio o usar un microscopio. Y la creación está diciendo, Dios me hizo. Ese es el mensaje. Ahora, la creación nos revela todo lo necesario para creer en la existencia de un creador, pero la creación no nos revela lo que es necesario para la salvación. Para la salvación necesitamos el Evangelio y es lo que Pablo va a predicar y está predicando. Pero no tenemos excusa para decir, no, yo no creo que exista un Dios. Ve el universo, ve el mundo, ve el color del mar que tenemos en esta ciudad. Pero ¿cuál es nuestro problema? Ya si otra vez el pastor va a hablar en contra de los celulares. Estamos clavados en pantallas. No estamos viendo el mundo en el que vivimos, la creación. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver la puesta del sol o la salida del sol? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un lugar oscuro para ver cómo se ve el firmamento? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste una lupa y empezaste a ver las hormigas? No, las puedes quemar, no uses lupa. Pero vivimos pegados a una pantalla y por eso hemos perdido nuestra capacidad de asombro del mundo en el que vivimos. Dios nos creó para ver el mundo a través de ojos, no de pantallas. Tenemos que volver a eso. Lo tercero y lo último por lo cual la ira de Dios se manifiesta es porque hemos reemplazado a Dios. Versos 21 al 23 dice, pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Reemplazar a Dios. La ira de Dios se manifiesta en contra de eso. Dice, ¿por qué se manifiesta? Por lo que dice antes. Su evidencia de su existencia es evidente. ¿Cómo podemos reemplazar a alguien tan grande con algo tan pequeño como una cosa creada? De una manera sencilla, la idolatría la podemos definir así. Es cambiar el enfoque de nuestra adoración pasando del creador a la creación. ¿Por qué el hombre adora la creación? Aquí hay algo muy importante. No dice el texto que el hombre se hizo ateo. No existe tal cosa como un ateo para Dios. Yo sé que hay gente que dice, yo soy ateo, no creo en Dios. Bueno, la Biblia dice que esas personas no existen. Dios dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Para Dios no es un ateo, es un necio. Entonces, ateos no existen en la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque cada ser humano fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar. Si te fijas acá, no es que el hombre dejó de adorar cuando dejó de adorar a Dios. En lugar de adorar a Dios, ¿qué comenzó a adorar? A la creación. ¿Por qué? Porque el hombre es una criatura que adora, porque fuimos creados para adorar a nuestro Creador. Entonces, el rechazo de Dios o el rechazo a Dios no nos lleva al ateísmo, nos lleva a la idolatría. ¿Cuál era el peligro que constantemente Dios le advirtió a Israel en el Antiguo Testamento? No es que van a dejar de creer en mí, van a comenzar a creer en todo lo que hay alrededor, idolatría. Ese era el peligro y ese es el peligro. No es que dejas de creer, no es que dejas de adorar, es que direccionas tu adoración en lugar del Dios único y vivo y real a cosas creadas que no tienen vida y que no son nada. Ese es el problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo identificar mis ídolos? Los ídolos en mi vida. Generalmente pensamos que los ídolos, y vivimos en una cultura mexicana, estamos familiarizados con esas cosas. Pensamos que únicamente es una imagen que está en un lugar y ya. Y no es, pero no es lo único. Es qué tiene la devoción de mi corazón. ¿Cómo puedo identificar los ídolos en mi vida? ¿Qué tiene mi devoción? ¿En qué estás usando mayoritariamente tu tiempo, tu talento y tus recursos? ¿Dónde están los anhelos más profundos de tu corazón? Y tenemos que hacer un profundo inventario de esas cosas, porque ahí vamos a descubrir dónde está nuestro ídolo probablemente. Todos somos propensos a fallar y a pecar en esto. ¿Por qué la gente pasa de adorar a Dios a adorar un ídolo? Por esta razón. Porque los ídolos no hacen ninguna demanda moral de sus adoradores. No hay ninguna exigencia moral de un ídolo a sus adoradores, porque no son nada. Los ídolos nunca nos van a confrontar con la verdad. Entonces es más cómodo decir yo adoro esto, yo adoro aquí, yo adoro acá, porque eso que yo estoy adorando jamás me va a decir, hey, ¿qué onda con tu pecado? Entonces es más cómodo, es más fácil. Por eso el hombre, en lugar de dejar de adorar, simplemente hace un switch a adorar algo que nunca lo va a confrontar con su realidad. Mira lo que escribió el salmista, Salmo 115, verso 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen mano y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Dios dice, no son nada. Pero esto es lo peligroso, verso 8. Se volverán como ellos los que los hacen, todos los que en ellos confían. Cada persona está siendo transformada diariamente de acuerdo a lo que adora. Si tú y yo adoramos a Dios, vamos a ser transformados de gloria en gloria por el Espíritu, ¿de acuerdo a quién? ¿La imagen de quién? De Jesús. Pero si tú adoras el dinero, por ejemplo, ¿a qué te vas a parecer? A lo que estás adorando. ¿Vas a ser avaro? Va a ser todo lo que implica el amor al dinero. Aunque sea un falso Dios, tú te vas a transformar de acuerdo a lo que yo estoy adorando. Es un principio universal. ¿Cuáles son los resultados de reemplazar a Dios? Pablo nos habla de cuáles son los resultados en esta sección. Básicamente son 3 cosas. Vanidad de razonamiento. O sea, nuestro razonamiento es
se esfuma, no hay consistencia en nuestra manera de pensar. Hay un entenebrecimiento del corazón, nuestro corazón se pone oscuro. Hay tinieblas en nuestro corazón cuando adoramos a un ídolo y hay necedad. Ahora, esa palabra la encuentro fascinante porque es la palabra de donde viene la palabra estupidez. Y no lo digo para ofenderte, ni para ofender a nadie. Dios no lo está diciendo para ofender. Pero los que son idólatras se vuelven estúpidos. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No vas a ser intelectualmente más brillante, no vas a comprender la verdad de Dios más profundamente, vas rumbo a la estupidez. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Pero aquí nos dice que la ruta de la mentira te lleva a la estupidez, no a la sabiduría, cuando abandonas a Dios. Entonces, piensa en esto, reemplazar a Dios nunca ha traído progreso y nunca lo traerá. Reemplazar a Dios, suprimir la verdad, no trae progreso, sino retroceso y miseria. El hombre tenía todo lo que necesitaba en el Edén y decidió vivir una vida autónoma a Dios. Y ves en el siguiente capítulo un hermano matando a su hermano. Esa es la vida autónoma de Dios. Caos, dolor, miseria. Nunca vivir una vida autónoma ha traído progreso a la humanidad. Siempre que el hombre ha tendido a regresar a Dios, ha habido progreso en la sociedad. Pero cuando decidimos cancelar a Dios, nada bueno trae. Como conclusiones, y esto lo oí una vez de un pastor que siempre me ha dejado pensando y es muy cierto, dice, Dios es a la vez nuestro problema y al mismo tiempo nuestra solución. Dios es nuestro problema porque hay una ira, pero al mismo tiempo es la solución. Él da la solución. No podemos arreglar nuestro pecado, por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos oír estas malas noticias, porque no podemos solucionar nuestro desastre. Necesitas a Jesús. Y la única forma en que, lo que dice versos 17, 18, la única manera de salvarnos de la ira de Dios, porque existe tal cosa como la justicia de Dios, y no hay excusa, es necesitamos a Cristo. Y la única manera de aplacar y de librarnos de la ira de Dios es que la justicia de Dios queda satisfecha. ¿Cómo queda satisfecho Dios? Con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esa es la única manera en la cual la digna o la santa ira y justa ira de Dios queda satisfecha. Dios es un juez. ¿Cómo Él queda satisfecho? Cuando su Hijo Jesucristo muere por nosotros. Cuando su Hijo Jesucristo da su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Humillarnos, admitir la verdad. Cuando vas con el doctor, no estás cuestionando su diagnóstico. Cuando venimos con Dios, no podemos cuestionar su diagnóstico. Si de verdad quieres recuperarte, necesitas partir por el diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto es que somos culpables. Pero la esperanza del Evangelio es que hay una buena noticia. Y es que esa ira de Dios no tenemos por qué recibirla si ponemos nuestra confianza en su Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Y gracias porque nos revelas en tu paciencia y en tu amor lo que realmente está mal. Y no eres tú. Entonces, Señor, reconocemos nuestra condición y te damos gracias los que hemos sido salvos, Señor, porque un día abriste nuestros ojos a tu verdad. Y comprendimos, Señor, porque vimos en tu palabra y tu Espíritu Santo nos convenció de que el problema no estaba allá afuera, el problema estaba dentro de nosotros. Somos culpables porque no vivimos de acuerdo a lo que sabíamos. Hemos suprimido a Dios. Hemos querido vivir vidas autónomas de Él. Pero tú fuiste misericordioso, Señor, y nos diste una manera en la cual, o a través de la cual, arreglar este desastre que hicimos. Y es mediante la fe y la confianza en Cristo, mediante arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar la antigua vida y venir a Jesús. Entonces, Señor, gracias por los que somos salvos acá, y te pido, si hay personas que todavía, o a lo mejor nunca habían entendido realmente por qué necesitaban de Jesús, que hoy haya quedado más claro y que ellos puedan tomar esta decisión de entender cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Aquí está, es Jesús. Entonces, Señor,
obra y háblanos, sigue hablándonos a nuestro corazón y produciendo el fruto que tú quieres en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.